Eh, Muy bien. Y la transmisión en el Facebook. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto contar con su presencia en este nuestro sexto Viernes Contable. Hemos tenido 5 que nos han antecedido y que pretenden sensibilizarnos a todos como comunidad académica sobre esas necesidades de cambio, esas necesidades de nuevas competencias de formación, esas necesidades y esos retos a los que nos enfrentamos no solo hoy, sino en un futuro muy cercano con respecto a muchos temas. Hemos abordado esa tensión entre la contabilidad y las finanzas, hemos abordado también la mirada de la contabilidad de gestión, cómo los impuestos y lo público nos impactan, pero también todos los temas de aseguramiento, los temas de auditoría y control. El último viernes contable, hace 8 días, abordamos uno de los temas transversales que fue la tecnología y la contabilidad. Y hoy terminamos este primer ciclo de viernes contable con otro asunto que nos compete a todos y que es un asunto también de índole transversal y es la sostenibilidad y la contabilidad. ¿Y qué es esto de la sostenibilidad? Entonces hoy trabajaremos una mirada histórica, cómo surge, cómo aparece, cómo va evolucionando, cómo además las universidades y la academia contable particular ha dado sí o no respuesta a esa mirada de sostenibilidad. ¿Cómo estamos hoy? ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde nos ubicamos y qué retos tenemos? Pero de otro lado también abordaremos cómo ha sido esa mirada, esa evolución, esos reportes, esas necesidades desde el punto de vista empresarial y por supuesto los retos profesionales a los que hoy nos abocamos nosotros todos contadores y contadoras públicas. Nos acompañan hoy 2 panelistas que también los conocemos ya, son panelistas amigos de los Viernes Contables. De un lado está nuestro querido profesor Jaime Correa, bienvenido Jaime. Jaime es doctor en contabilidad. Bienvenido. Jaime es doctor en Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia, España. Es magíster en Ingeniería Administrativa de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en finanzas, en preparación y evaluación de proyectos. Por supuesto, es contador público, un colega. Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera, NIF, de la Universidad de Antioquia. Management Research Trends, Nurturing Innovation, del David Rockefeller Center de Latinoamérica, estudios de Harvard, de la Harvard University. Es profesor titular del Departamento de Ciencias Contables de la Universidad de Antioquia. Es investigador junior del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además es editor de la revista Contaduría Universidad de Antioquia, fundador y consultor de estructura y proyección financiera de Sprofin SAS. Tiene una experiencia docente amplia en pregrado y en posgrados, en contabilidad y en finanzas corporativas por más de 17 años. Es autor de artículos de investigación en revistas tanto nacionales como internacionales de gran impacto y es asesor, tiene una amplia experiencia en procesos de asesoría, de consultoría empresarial y de transferencia de conocimiento. Jaime, es un gusto para nosotros contar con tu presencia y tu apoyo. Muchísimas gracias. De otro lado está nuestro querido decano, César Beltrán, por eso les decía a ustedes, tenemos panelistas reconocidos y que nos han apoyado. César Beltrán es actualmente nuestro decano en la Facultad de Contaduría Pública del Externado. Se ha desempeñado como investigador, como coordinador académico del programa de contaduría y también como coordinador de posgrados. Se formó como contador público en la Universidad Nacional, es magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la misma universidad. Actualmente está a punto de presentar su tesis doctoral, ya la presentó, le toca es sustentarla, en Contabilidad y Finanzas Corporativas en la Universidad de Valencia, España. Es un trabajo que viene haciendo acompañado de la Universidad Externado de Colombia. César ha sido docente por más de 10 años en pregrado y posgrado en temas relacionados con contabilidad social y ambiental, con reporte corporativo y contabilidad, con sociología de las profesiones, entre otras, y tiene una experiencia como consultor y en evaluación y reporte social y ambiental.
Nuestro panel entonces está con estos dos queridos profesores. Voy a darle la palabra en este momento a César, quien iniciará con la exposición. César, adelante, bienvenido. Gracias, querida doctora María Elena, profesor Jaime Andrés, buenos días y a todos muy buenos días. Bueno, voy a poner mi presentación. Me indican, por favor, si la están viendo. Sí, César, estamos viendo. Un segundo. Muy bien. Bueno, para mí es un gusto estar en este espacio y en este rol. Voy a dejar de compartir un segundo mi video por si mi internet falla un poco. Es un gusto estar en este espacio, indicaba, y en este rol, porque creo que siempre es gratificante hablar de las cosas que amamos, en este caso de la contabilidad y de la sostenibilidad. Y pues agradezco a todo el equipo que estás liderando el proceso de revisión curricular por permitirme conversar y compartir algunas de estas reflexiones. El día de hoy, entonces, voy a abordar espero, no muchos minutos, estos 6 aspectos: la evolución de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, cómo esa sostenibilidad ha impactado o se ha insertado en el mundo contable. Digamos que el enfoque de esta charla es un poco sobre el proceso de educación, entonces, cómo además lo ha abordado la educación contable sostenible, o lo que algunos han tenido a bien denominar educación contable para el desarrollo sostenible. Y aquí hago un alto en el camino, en el tercer punto, y planteo otro punto, otra forma de abordarlo, otros criterios para abordarlo y un cuestionamiento crítico para abordarlo, y es entender un poco esa crisis ambiental como crisis civilizatoria y, por tanto, a partir de allí, cuáles son esos retos que se plantean para la educación ambiental superior y específicamente para la educación contable superior. Y una suerte de conclusiones finalmente. Entonces, dicho esto, empezamos con la evolución de la sostenibilidad y en este caso un poco también con la responsabilidad social corporativa. El problema ambiental o la crisis ambiental hoy, sin lugar a dudas, tiene unas dimensiones globales, tiene una aceptación generalizada, tiene unos criterios compartidos, pero esto no siempre fue así. Y aquí contamos un poco, narro un poco ese proceso de evolución o de tránsito que ha hecho la sostenibilidad y la crisis ambiental para estar en boca de absolutamente todo el mundo y todos los órganos multilaterales y reguladores. En primer lugar, con unos antecedentes a los que no me referiré en este momento, unos antecedentes de Rachel Carson, de algunos otros científicos, algunos otros informes. El primer hito fundamental es un informe que se prepara para el Club de Roma en el año 71-72, en el que básicamente se decía que si continuábamos con este esquema de crecimiento, pues no tendríamos planeta suficiente para cubrirlo y que entraríamos en un colapso global. Así que era necesario poner unos límites al crecimiento, nombre que le pusieron a este informe, que replanteaba básicamente el esquema y decía el crecimiento debería ser un crecimiento cero, otra forma también que le llamaron a este informe. Hubo una reacción a este informe y a los antecedentes que les nombraba, así que en Naciones Unidas empieza a organizar unas conferencias globales sobre esas temáticas para llegar a acuerdos, consensos y formas de operar globales también. Así que en el 1972 es la primera de estas cumbres y allí se propone la creación de diferentes comisiones y diferentes espacios para gestionar esta crisis que cada vez tomaba pues unas dimensiones más amplias y catastróficas. El resultado de esto, de algunas de estas comisiones, pues en las que participó Colombia claramente, se entregaron algunos informes. Uno de ellos fue este que se llamó Nuestro Futuro Común en el año 1987. Es relevante y es un hito fundamental acá porque es el momento en el cual surge el concepto de desarrollo sostenible. Y básicamente se enuncia como ese desarrollo que permite la satisfacción de las necesidades
de las generaciones sin afectar, de las generaciones actuales sin afectar la posibilidad de satisfacción de las generaciones futuras. Emerge muy ambiguo, muy etéreo este concepto, pero también emerge para permear muchos espacios y para hacer parte de consolidarse como el protagonista en el discurso de la sostenibilidad. Luego, en el año 1992, estoy haciendo pasos agigantados un poco, en el año 92, una nueva cumbre, 20 años después de la primera, y esta reunión de Río, pues es fundamental para la sostenibilidad y para la responsabilidad social corporativa, es decir, un poco la sostenibilidad en el mundo organizacional, que es lo que nos corresponde hoy, porque aquí se establece una serie de agendas, parámetros y formas de operar esta sostenibilidad, o mejor, este desarrollo sostenible, vincula mucho más a las organizaciones empresariales y da elementos mucho más concretos y directrices un poco más aplicadas para gestionar este desarrollo sostenible. Derivado de esto, entonces, en el contexto de la responsabilidad social, porque si estuviéramos haciendo esta narración un poco desde la noción ecológica o científica o de participación ciudadana, tal vez serían otros los hitos que reconoceríamos. Pues en el año 97 surge el Global Reporting Initiative, que es el GRI o el GRI, que es una iniciativa para generar información no solo financiera, sino reconocer que las organizaciones también requerían divulgar información no financiera. Esta información no financiera con aspectos sociales y ambientales empieza a poner allí un poco la noción de triple línea de resultado. En el año 2002, otra nueva cumbre, en este caso en Johannesburg, y se las pongo porque es un hito fundamental en la medida en que allí se formaliza lo que estábamos, como surge con estos tres elementos con que surge el desarrollo sostenible, que en inicio hablaba de elementos sociales, ambientales y económicos, permanecían como predominantes los económicos, sin embargo hablaba de los otros de manera un poco tangencial, pero en el 2002 ya hay una clara apuesta por comprometernos con la noción de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, involucrando aspectos como los medioambientales, los sociales y los económicos. Solo si se tenían estos tres, pues se tenía desarrollo sostenible o sostenibilidad. En el año 2011 surge un órgano regulador en Estados Unidos de los estándares de contabilidad sostenible, el SASB, y esto empieza a darle más forma a los procesos de divulgación de información no financiera. Retomo entonces la evolución con otra nueva cumbre, Río +20 le llamaron. Esto fue en el año 2012, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Y aquí se plasma lo que en el año 2000, que no puse en esta estructura, pero en el año 2000 se habían formulado unos objetivos del milenio. Estos objetivos del milenio eran 8 y tenía uno sobre lo medioambiental, digamos, algunos otros frente a reducción de la pobreza y demás. Pero aquí es como darse cuenta tal vez que se habían formulado en el año 2000, que debían cumplirse para el año 2015, pero que tal vez no se iban a cumplir. Así que con una estrategia un poco, digamos, pragmática, deciden poner elementos allí para repensarse esos objetivos del milenio y ponerlos en otra estructura y ya tal vez plantear otro horizonte de cumplimiento. Esto es Río +20. Pasamos al siguiente hito que les presento allí, que es la creación del Integrated Reporting Council, International Reporting Council, el IRC, que formula otro estándar de información, ya no referido, por ejemplo, al GRI o los elementos del SASB, sino aquí integrando algunos otros conceptos. El profesor Jaime Andrés tal vez hará más énfasis en esto que yo, pero creo que era importante ponerlo allí porque es otro concepto de información no financiera, integrada en este caso, y con otro marco de reporte. Y el último hito, que no significa que aquí nos faltarían bastantes, como París y algunos otros acuerdos y cumbres, sin embargo, decido dejarlo allí como elementos fundamentales para la responsabilidad social corporativa. En el año 2015 ocurre la formulación de la Agenda 2030, que entre otras cosas establece los objetivos de desarrollo sostenible. Y es a partir del año 2015 que tenemos entonces
un abandono ahora sí de los objetivos del milenio, y en el lenguaje de la sostenibilidad, de los compromisos globales para gestionar esta crisis, que recuerden ustedes se acepta desde el año 71-72, pues hoy la versión que tenemos son los objetivos de desarrollo sostenible que se espera puedan ser cumplidos para el año 2030. Esto como antecedente de la sostenibilidad. Pero debemos preguntarnos entonces cómo se ha involucrado esta dinámica de la sostenibilidad en el mundo contable. Entonces, en el mundo contable, al lado izquierdo ustedes encuentran la tradicional contabilidad y los tipos de contabilidad. Pueden haber muchas discusiones sobre si esos son, si faltan algunos. No es objeto de esta charla, pero claramente está abierta la posibilidad. Con base en una clasificación que hace la EPA, la Environmental Protection Agency, el profesor Bischofhausen, von Bischofhausen, establece que la contabilidad no deja de ser contabilidad por involucrar aspectos ambientales. Entonces, lo primero que dice es la contabilidad financiera sigue siendo contabilidad financiera para usuarios externos, se hace con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados y tiene por ámbito la organización. Sin embargo, elementos como los pasivos contingentes, por ejemplo, hacen que la contabilidad financiera empiece a involucrar paulatinamente elementos propios del mundo ambiental dentro de esta lógica financiera. No es suficiente, efectivamente puede que no lo sea, no tiene la capacidad para albergar la complejidad y diversidad de lo ambiental o la noción de lo ecológico, también probablemente, pero creo que está muy bien esta clasificación en la medida en que sería un poco como desdibujar un poco los criterios que tenemos de esa contabilidad financiera para incorporarla lo ambiental, y ya dejaría en parte de ser contabilidad financiera y estaríamos transitando a otra forma de medición y de presentación de información. Una segunda es la contabilidad de gestión. Aquí también hemos hablado en los viernes contables cómo ha mutado también a ser una contabilidad estratégica, y esta vez con aspectos ambientales. Aquí sí ha habido un poco más de evolución y de transformación, porque recuerden ustedes que era voluntaria, que sobre todo es para usuarios internos, en algunos casos también externos. Así que han surgido una cantidad de sistemas de costos ambientales, auditorías ambientales y una serie de instrumentos de esta contabilidad, mediciones de desempeño, porque justamente su naturaleza permite estar mucho más articulada con esta dimensión de la sostenibilidad. Y una última que también pertenece al mundo de la contabilidad, pues es la contabilidad de cuentas nacionales. Y este sistema, en algunos casos también estadístico de cuentas, pues ha involucrado aspectos ambientales y sociales. En este caso, por ejemplo, Naciones Unidas tiene una metodología específica para hacerlo. Esto en el mundo contable. Por el otro lado, el mundo de los reportes no financieros, pues entonces ha evolucionado, como se los mostraba, a través de diferentes estándares, y hoy ha evolucionado incluso a una fundación para la creación de valor. Pero digamos que eso es como el otro momento, que es cómo doy cuenta del desempeño de las organizaciones. Aquí les ponía la contabilidad ecológica, porque si bien no ha tenido mucho desarrollo profesional, es una versión que existe, es una posibilidad que existe sobre todo en el mundo ambiental, en el mundo académico, y es una postura en la cual la naturaleza de la contabilidad alberga esa complejidad de lo ecológico, de lo ambiental, y transforma sus formas de medir, de valorar, y está dispuesta a hacer un diálogo un poco más interdisciplinario. Claramente la posibilidad de implementación y aplicación es aún distante, aún lejana. Bien, ¿y cómo ha impactado esto? Además, ya sabemos cómo impactó la sostenibilidad de la que hablábamos en el mundo contable, pero ahora en el mundo de la educación contable específicamente, que es lo que hoy nos tiene acá conversando. Pues en primer lugar, el nombre, Educación Contable para el Desarrollo Sostenible, o la Educación Contable Sostenible. Desde hace varias décadas, muchas escuelas de negocio a nivel internacional ya involucraron la sostenibilidad en sus planes de estudio. Y entonces, por ejemplo, el profe Benito planteaba que era necesario empoderar y formar a los futuros contables, el año 97, como actores de cambio para unas organizaciones más sustentables y transparentes. Desde el año 97 lo planteaba, y efectivamente, pues como les decía, muchos ya lo involucraron. Sin embargo, pues algunos autores hacen alguna evaluación de esta educación contable sostenible. Cada 5 o 4 años hay unos artículos en los que se hace una evaluación de cómo ha ido los asuntos.
Y dicen, bueno, falta integración, o sea, porque no se sabe cómo involucrar la sostenibilidad, si como un curso específico, si ponerla en muchos, y al ponerla en muchos no se puede integrar del todo, y algunos hablan de manera muy diferente y en lenguajes muy complejos o muy poco articulados, mejor. Y además falta profundidad, porque si se aborda, se cree que poniendo un label o un rótulo de desarrollo sostenible ya estamos haciendo educación para la sostenibilidad o estamos haciendo educación contable sostenible. Esto lo planteaban en el año 2014. Frente al mundo de la investigación contable, pues entonces hace poco, recientemente salió un autor que es especialista en hacer revisiones de literatura, pues se involucró en el mundo de la contabilidad y la sostenibilidad, y entonces establece que en el mundo contable, pues las revistas contables sí han involucrado la sostenibilidad, pero lo hacen de manera muy general. eh, Casi siempre lo abordan desde la noción de responsabilidad social corporativa y de la teoría de los stakeholders. Y las revistas por fuera de ese mundo contable lo abordan de manera más específica. Entonces aquí uno encuentra que sí se involucra con aspectos específicos como la economía circular, la emisión de carbono, la consecución de objetivos de desarrollo sostenible y además tratan o se involucran con algunas otras metodologías de la sostenibilidad. Hasta aquí entonces la sostenibilidad, cómo ha evolucionado, cómo se involucra en el mundo contable y cómo se ha involucrado en el mundo de la educación contable. Y aquí hacemos un alto en el camino para decirles que, antes de pasar entonces, decirles que con todas estas iniciativas, con todas estas puestas en común, con todas estas organizaciones multilaterales, no ha sido suficiente porque llevamos desde el año 70 involucrados, comprometidos, aparentemente cumpliendo y cada vez más satisfechos con este cumplimiento. Sin embargo, no es suficiente. Entonces hay evidencias que nos demuestran pues, que con el estilo actual de vida hemos superado unos límites planetarios, una capacidad de sostener la vida en el planeta. Se han superado esos límites en muchos aspectos en el cambio climático. Creo que es uno de los que ustedes más conocen y han escuchado por medios, pero algunos otros que no son tan conocidos como los biogeoquímicos, por ejemplo, ya se sobrepasaron hace bastante. No tenemos la capacidad, el planeta ya no tiene la capacidad de volver a ser lo que era. Y por tanto el riesgo de mantener la vida en el planeta cada vez es más alto y más complejo. Y ustedes ven y seguirán viendo noticias sobre los impactos de toda esta crisis ambiental, en récords de temperaturas, pero básicamente en deforestaciones, en incendios, pero básicamente estos son síntomas, en sí mismo no es el problema. Porque decimos que estos riesgos asociados a esta crisis ambiental, pues lo que nos están diciendo es que el estilo de vida y las actividades económicas deberían cambiar. Si no cambian, pues va a ser muy complejo. Y entonces aquí les planteo como en línea con las propuestas del profesor leer un poco esta crisis ambiental como una crisis civilizatoria. ¿Por qué una crisis civilizatoria? Porque no es de ahora, no es de la última década, no es de las últimas 3 décadas esta crisis que se empezó a gestar, sino que sus raíces están mucho más profundas en esta sociedad, en esta civilización que emergió a partir de la modernidad, que cree en un mundo científico, que tiene sobre todo un arraigo capitalista, pero aquí también podríamos incluir también el mundo socialista, que también tiene unas bases modernas, también las comparte y también tiene una mirada frente a la naturaleza muy similar, una mirada patriarcal. Bueno, aquí podríamos seguir con todo lo que configura la noción de civilización moderna que hoy nos caracteriza. ¿Y cómo ve la sociedad? O sea, ¿con qué ojos? Por eso les pongo estos lentes aquí. ¿Cuál es la mirada que tiene de la naturaleza? Pues la ve como un recurso, algo puesto a su necesidad, para su bienestar, para la del ser humano, no de la naturaleza. La desacralizó, le quitó lo sagrado y ahora basta con un cálculo ingenieril para intervenirla, para hacer un canal, para hacer un túnel y no tal vez pedirle permiso. Y es algo diferente a nosotros. No, la naturaleza no somos nosotros, no somos naturaleza, estamos distantes de ella. Así que esta visión de mundo, que tiene más de 5 siglos, pues ha permitido que
nosotros estemos sobre la noción de naturaleza, nosotros impactemos, nosotros transformemos gracias a la ciencia, al mundo científico, y generemos grandes impactos. Pero miremoslo un poco, como un poco más de manera conceptual. Acá les planteo cómo, tal vez voy a leerlo al revés, cómo hay unos instrumentos que estamos hoy discutiendo, unos estándares, unos objetivos de desarrollo sostenible, unos instrumentos de gestión ambiental. Podríamos poner aquí cualquier instrumento del que hoy tengamos y sobre cualquier aspecto, en este caso sobre el ambiental, cómo tiene unos fundamentos claros, teóricos, y obedece a criterios clásicos, neoclásicos, a qué tipo de fundamentos teóricos, económicos obedecen, marxistas, ¿cierto? Y reconocer que esos fundamentos están dentro de un sistema económico. Uno no puede creer que las teorías sean neutrales, sino que pertenecen a un sistema ideológico o epistemológico claro. En este caso, pues unas versiones del mundo, pero que a su vez estos sistemas sociales, económicos y políticos están dentro de un sistema de mundo. Así que poder transformar esta crisis social y ambiental solo es posible no discutiendo a nivel de instrumentos, sino yéndonos hasta cuestionarnos esta visión de mundo. De lo contrario, podríamos quedar en una discusión, y lo decía Yao Aventura de Sousa Santos, que no es posible encontrar soluciones modernas a los problemas que ha causado la modernidad. Y por eso hoy, a pesar de tener tantos instrumentos, pues hay una mayor concentración de CO2, hay mayor desigualdad y mayor deforestación. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿es posible que las empresas tengan un compromiso genuino con un modelo de negocio para la sostenibilidad, así como la transparencia y la contabilidad? Es decir, ¿es posible que las empresas, transformando sus instrumentos, puedan ayudarnos a cambiar esta crisis social y ambiental? ¿O deberíamos ir un poco más profundo y llegar a esta transformación de la visión de mundo? Con eso entonces, y para no seguir con la discusión, que sería como objeto de muchas otras charlas, pero las traigo aquí justamente para decirles, por eso hacía el alto en el camino y una mirada un poco crítica, y es, no es suficiente lo que hemos hecho y hay que pensarlo un poco más profunda. Con esto, entonces, la profesora María Luisa Schinhagen nos plantea como unos retos para la educación ambiental superior, y dice, mire, primero, ¿qué se ha hecho hoy sobre educación ambiental superior? Se ha trabajado bajo tres aspectos, ella nombra dos, yo tal vez agrego un tercero. Ella dice, primero, las universidades se han metido en una carrera loca sobre la gestión ambiental del campus y han salido diferentes métricas, han salido diferentes indicadores, el Green Metrics, por ejemplo, que va midiendo la capacidad del campus por generar menos impactos. Pero también ella plantea, las universidades cada vez hacen más investigaciones ambientales específicas, entonces se involucran en evaluar o medir ese impacto ambiental en diferentes escenarios. Traía una, por ejemplo, para poner un ejemplo, del río Bogotá. Y yo planteo además que las universidades también, igual que las demás organizaciones empresariales, pues empezaron a involucrarse con objetivos de desarrollo sostenible, con esquemas de reporte y con lo que hoy se ha venido a denominar la responsabilidad social universitaria. Pero si esto es lo que se ha venido haciendo ante esa crisis que es profunda y que tiene implicaciones sobre todo en la visión de mundo que tenemos, pues se hace la pregunta, ¿qué ha pasado entonces con esa formación de los futuros profesionales y de los tomadores de decisiones? Si esto ha pasado con la institución, con la universidad, ¿qué ha pasado con el proceso de formación? Entonces se pregunta si basta con materias opcionales sobre temas ambientales, basta con tener electivas, podemos tener unas selectivas ambientales, o será suficiente con complementar integralmente la sostenibilidad en un curso o en un perfil y ponerlo allí, y eso me garantiza a mí un compromiso frente a la sostenibilidad. Y entonces ella dice, tal vez el reto más grande que tiene la educación ambiental superior es pensar y poner en práctica una ambientalización del currículo. Y con ambientalización del currículo, lo que está diciendo básicamente la profesora María Luisa es tal vez reconocer esta evolución de la sostenibilidad, la serie de instrumentos, pero tal vez lo más importante es ubicarlos críticamente dentro de la visión de mundo, es entender cómo están explicados y ubicados de acuerdo con esa visión de mundo y la capacidad que tienen o no de transformar el mundo, porque puede que sigamos en esta discusión de los instrumentos y buscando soluciones a esta crisis que ha causado la modernidad con esos instrumentos modernos y tal vez no sean suficientes. En ese escenario, entonces dice, hombre,
la educación, ella habla de la educación ambiental en general, yo la pongo en el contexto contable. La educación ambiental contable ambiental debería tener por lo menos una formación en criterios ambientales. ¿Y cuáles son esos criterios para ambientalizar la educación contable ambiental? Porque ambientalizar, ya les dije que es como pensarla críticamente frente a la visión. Lo primero es que no se debe reducir ni girar a ofrecer conocimientos científicos sobre aspectos ambientales. No vamos a ambientalizar la educación contable simplemente enseñando cada vez más sobre la huella de carbono, la huella hídrica, y hay demás elementos para poner ejemplos, demás ejemplos sobre el conocimiento científico. No basta además un segundo elemento, con capacitar en el uso de herramientas de gestión y normativas legales. No basta. Ni basta con incorporar el aspecto ambiental como un ítem entre muchos, ya, lo económico, lo político, lo contable, lo ambiental, como si fuese un bloque de conocimientos. Y eso nos lleva a pensar entonces justamente que es obligatorio cuestionar, preguntarle a los instrumentos que ya vimos, ¿cierto? Esos instrumentos de sostenibilidad o responsabilidad social corporativa, por ejemplo, si son o no son eficientes. Y si son eficientes, ¿bajo qué parámetros? ¿A quiénes perjudican o perjudicarán o beneficiarán en el largo plazo? Y nos plantea básicamente que es necesario pasar de capacitar a enseñar, a preguntar, a tener un pensamiento crítico e interrelacional. Y tiene otros 7 criterios que no, tal vez no los pondré en esta charla para cuestionar y transformar este proceso de ambientalizar la educación contable ambiental. Y vamos cerrando entonces, voy cerrando aquí y ya hago preguntas. ¿Seremos capaces entonces de vivir en un mundo cambiante sin destruir las estructuras ecológicas que posibilitan la propia vida? ¿Será que la universidad o la contabilidad podrán proporcionar el conocimiento necesario para poder comprender, contextualizar y transformar las actitudes, los comportamientos, las formas de producción, los paradigmas dominantes hegemónicos modernos que han resultado nocivos para la vivencia, para la convivencia, perdón, como para el ambiente? ¿Será que basta con reutilizar, reciclar, o será que necesitamos ir un poco más profundo y cambiar la visión del mundo? Entonces, esta apuesta que estamos haciendo hoy sobre la sostenibilidad en la educación contable nos debe llevar a preguntarnos estos elementos, porque lo que propongamos no debería caer en estos errores que un poco nos plantea la profesora Schenhagen. Y tal vez aquí algo muy personal es que yo creo que sí hay que seguir apostando en la sostenibilidad, pero asumiendo que no es suficiente y que ese camino no va a resolver los problemas que hemos creado. Pero claramente será mejor tenerla que no tenerla. Y entonces, digo, todos estos elementos, como los objetivos de desarrollo sostenible, como los reportes de sostenibilidad, como el aseguramiento de la información ambiental, social y de gobierno, como las cuentas nacionales, como los pasivos contingentes, como una postura ambiental stewardship, como la educación para el desarrollo sostenible, como lo no es suficiente. Nos amamos, nos queremos como matrimonio, pero a veces no es suficiente el amor para mantener una buena relación. Y entonces lo que planteo es que dejemos de discutirlos a nivel de instrumentos y nos preguntemos cuáles son sus fundamentos, a qué sistema social, económico, político pertenecen y desde qué visión de mundo fueron presentadas. Si hacemos esto, tal vez habremos transitado a lo que se denomina una ambientalización de la educación contable ambiental. Y es un poco como el objetivo de la charla, y espero haber cumplido con esto, y haberles dado este recorrido por la sostenibilidad, cómo se insertó en el mundo contable, cómo se insertó en la educación ambiental contable, pero cómo plantearla desde una visión diferente para que nos permita justamente encontrar unas soluciones a este problema profundo y que no nos quedemos con una aparente satisfacción del deber cumplido, cuando tal vez pues no nos lleve a una transformación profunda y urgente como se requiere hoy. Pues hasta aquí yo dejaría la charla. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, profesor César, por tan interesante charla, por ese recorrido, por esos primeros elementos de reflexión que vamos teniendo en el panel y que empiezan a perfilar esos intereses también que tenemos como facultad de hacernos, de pensarnos
sobre este reto fundamental que tenemos desde la educación, no solo la contable, desde la educación en general. Muchas gracias, César. Le recomiendo a nuestros participantes que vía chat y también a los que están en el Facebook, siguiéndonos por Facebook, vayan poniendo sus preguntas, porque una vez termine su charla el profesor Jaime Andrés, empezaremos a dar respuesta a estas preguntas que seguramente a partir de estas reflexiones que César nos ha hecho y las que vienen con Jaime, pues habrá muchísimas preguntas y muchísimos cuestionamientos también hacia nosotros mismos sobre este fundamental tema. Entonces, Jaime, adelante, por favor, con tu charla. Ok, buenos días, profesora María Elena. Un saludo para todos los asistentes. Bueno, les comparto acá mi presentación. Me confirman, por favor, que la estén viendo. Sí, señor, estamos viendo. Ok, buenos días. Bueno, agradezco nuevamente a la Universidad Externado, pues como por este espacio, la posibilidad de compartir en estos viernes contables. Bueno, yo voy a trabajar como tres temas fundamentalmente, pues con el encuadre que nos hace el profesor César, digamos más desde una visión global y también pues como de social y política que está implícita en el tema. Pues este tema, si nosotros nos vamos como al último referente que nos marcaba el profesor César, que son los objetivos de desarrollo sostenible, pues esto es un tema que en principio pareciera de los estados, sin embargo, pues es un tema que involucra a todos los agentes de la sociedad, a las organizaciones y a nosotros como ciudadanos. Entonces, un vehículo que ha servido para mostrar cómo las organizaciones se comprometen en la solución de estas problemáticas globales ha sido los reportes corporativos, como término genérico que hoy utilizamos, que al final lo que hacen los reportes corporativos en una visión amplia, pues que es lo que vamos a comentar enseguida, es incorporar métricas de información no financiera y rendición de cuentas en esa perspectiva. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a encuadrar pues gran parte de la charla sobre cómo la información no financiera y los reportes corporativos son uno de los temas hoy relevantes para la profesión contable. Y al final voy a hablar un poco de algunos ejemplos en términos de responsabilidad social universitaria, más que nada porque cuando pensamos que un programa, en este caso el programa de contaduría, quiere mirar la sostenibilidad en articulación con la contabilidad como un eje importante de su plan de formación, pues eso en primer lugar debe estar apalancado por unas políticas institucionales, ¿cierto? Para que el árbol se parezca como al bosque, sería como en ese sentido. Entonces, lo primero es que me gusta traer como esta reflexión que se plantea en la Federación de Expertos Contables Europeos a partir de la directiva europea que hace exigible, recordemos que en Europa, para cierto tipo de compañías que cotizan en bolsa, es exigible la presentación de reportes de información no financiera. Entonces ellos nos hacen un llamado en el sentido de que se entiende el reporte corporativo y el aseguramiento de los mismos como un tema estratégico para el futuro de la profesión contable. Entonces, yo creo que si vemos esto, si bien como pudimos ver, esto es un tema que viene desarrollándose ya en materia de reportes fundamentalmente en los últimos 25, 30 años, pues esto ya es un llamado más particular, sobre todo porque Europa es de los contextos de que donde este tema ha migrado a ser un tema de carácter obligatorio, porque esto acá en general ha tenido como el carácter voluntario, como todavía lo tiene en Colombia. Al final les voy a comentar que hay algunos como visos de que esto para algunas empresas o en algunas condiciones esto pudiera ser obligatorio, pero todavía tiene ese carácter de voluntario. Entonces también
digamos, cuando nosotros hablamos acá como entre los contables o de pronto sí, creemos entender por qué los contadores tenemos que estar hablando de esto. Sin embargo, cuando uno está, por ejemplo, en las empresas, todavía como que en las empresas no entienden, bueno, qué hacen los contadores intentando hablar de informes de sostenibilidad o de estos temas. Sí, en principio, son temas que la gente asocia a otras profesiones, a los ingenieros, a sociólogos y demás, que son los que, digamos, pueden participar efectivamente en la construcción, digamos, de mucha de la información que reposa en estos reportes. Entonces, a mí me gusta plantearlo desde acá, desde este punto de vista. Si nosotros entendemos que la contabilidad es la disciplina de la rendición de cuentas, pues esa rendición de cuentas organizacional, pues se ha ido ampliando, con el tiempo se ha ido ampliando de una visión que supera ya lo financiero, donde aquí, digamos, está el carácter financiero o regulado, y se ha ido incorporando otra serie de medidas como de tipo ambiental, social, de gobierno y temas de relacionamiento con los stakeholders, pues obviamente intentando dar respuesta a esas problemáticas que nos planteaba el profesor César. Entonces, en la medida que se va ampliando las prácticas de revelación de información no financiera, pues toda la rendición de cuentas corporativa toma otras dimensiones. Es como otro tema, digamos, implícito acá en la rendición de cuentas que ya hoy se nos hace muy común, pero fue cuando las compañías empezaron a revelar su información corporativa en las páginas web. Estamos hablando de hace 20 años y más. Eso también fue un cambio importante en la rendición de cuentas. Entonces, si nosotros entendemos que la contabilidad se ocupa de la rendición de cuentas y que ya no hay intereses solo por la información financiera, sino por la información no financiera, por todo ese contexto geopolítico, pues algo tendremos que decir y hacer los contadores frente al tema. Por lo menos la participación en equipos interdisciplinarios que ayuden a la construcción de este tipo de información y a que las compañías tengan una visión integral y que esto se enmarque adecuadamente en un proceso de rendición de cuentas, no solo a través de los reportes corporativos o llamados informes anuales, sino con otras herramientas, pero muchos teóricos todavía plantean que sigue siendo el reporte corporativo el medio por excelencia para que las compañías se comuniquen con sus distintas partes de interés. Ahora, ¿qué se entiende por información no financiera? Pues la verdad que no hay mucho consenso, pero a mí me gusta, tal vez le recomendaría este paper que hace un análisis como del término de información no financiera. Tal vez hay alguna excepción que digamos que ha ganado como acogida sobre qué podemos entender por información no financiera, es aquello que no está regulado y que no es, por lo tanto, no está presente en los estados financieros. Entonces, como bien lo decía el profesor César, por ejemplo, aspectos de tipo ambiental, pero también de la contabilidad de gestión que la tenemos más a la mano. También podríamos estar ahí frente a aspectos de revelación de información no financiera. La directiva europea da unas señales de qué aspectos se podrían entender en este sentido, porque ellos, por ejemplo, en asuntos ambientales dicen que se debe revelar sobre asuntos ambientales, sociales, el respeto por los derechos humanos, temas de corrupción, de soborno. Entonces, aquí ya nos empiezan a dar unas luces de qué elementos se pueden entender desde el punto de vista de la información no financiera. Ahora, para dar respuesta, digamos, este es un término también que se ha venido acuñando, digamos, académicamente en los últimos años, lo del Non-Financial Information, o con las siglas INF de información no financiera. ¿Por qué? Porque también digamos que es una forma de englobar distintas iniciativas relacionadas con información no financiera. El profesor César nos comentaba algunas iniciativas globales en términos climáticos y ambientales, pero en términos de información no financiera hay distintas iniciativas que buscan o que promueven
que las compañías tengan procesos de rendición de cuentas sobre aspectos determinados. Tal vez de las más utilizadas, la de Global Reporting Initiative, esta del reporte integrado que es emergente y en el contexto nuestro todavía es bastante emergente, está relacionada con el clima, de carbono, etcétera. Esto del PRI que está orientado para compañías principalmente del sector financiero. En Colombia hay algunos reconocimientos para las empresas de la bolsa, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas iniciativas, digamos que también buscan de cierta manera como dar respuesta o que las compañías den respuesta a esa rendición de cuentas desde los frentes de la información no financiera. Y de hecho, esta multiplicidad de estándares o de iniciativas ha generado confusiones y digamos que también costos de generación de información para las organizaciones, tanto así que ahorita hay algunas iniciativas como la del Corporate Reporting Dialogue que agrupa varias de estas instituciones y que busca trabajar en proyectos conjuntos para, digamos, tratar de articular y de unificar algunos aspectos que favorezcan la rendición de cuentas de las compañías, que por supuesto en esa dimensión sí los contadores podemos jugar un rol bastante importante en las organizaciones. Entonces, eh, eh, tenemos estadísticas y ya les voy a compartir algunas de ellas, más de corte global, que muestran que esto no es un tema, digamos, como hay veces lo pueden pensar digamos, hay veces cuando uno está de estudiante dice, bueno, esto suena como a que es muy teórico y se preocupa de la aplicabilidad. No, resulta que hay muchas organizaciones a nivel global que vienen aplicando esto y también en el contexto colombiano, porque Colombia destaca en la región, en Latinoamérica, como uno de los países que por lo menos tiene una mayor cantidad de empresas que preparan este tipo de información y con altos estándares. Entonces, algunos datos, digamos, relacionados con esto, como de cómo se está moviendo esto a nivel global, a partir de este estudio de KPMG, nos muestran como el reporte de sostenibilidad basado en el GRI digamos, es el estándar dominante, unos altos niveles de aplicación, por ejemplo, en los Estados Unidos, pero miren que, por ejemplo, a nivel global se plantea que el 80% de las compañías pueden tener de las grandes compañías tienen una revelación, digamos, de reportes de sostenibilidad, y eso bajo el carácter de la voluntariedad, ¿cierto? Esto, si bien, como les digo, en Europa, tal vez en Sudáfrica y algunos otros países hay alguna obligatoriedad, pues todavía nos movemos mucho en el plano de la voluntariedad. Aquí también podemos ver que cómo ha sido creciente en los últimos años digamos, la tasa en que las principales compañías mundiales, acá por ejemplo, mirando el 96% de las 250 compañías más grandes del mundo presentan algún tipo de informe de sostenibilidad. Entonces, eso nos muestra, digamos, la relevancia ha cobrado el tema y que es creciente. Yo siempre digo que no sé si para bien o para mal, bueno, este tipo de cosas siempre empiezan por las grandes compañías y eso está bien porque por supuesto que sirven de referente y como jalonadoras para otro tipo de compañías. El reto y lo importante de esto es que lo podamos bajar a otro tipo, digamos, a otros tamaños de organización y tipos de organizaciones donde están las universidades. Y por eso al final quiero hablar un poquito de esto. Si bien es sabido que esto tiene, claro, estos procesos de emisión de reportes tienen sus costos, pues también está probado que tienen altos beneficios para las compañías. También, digamos, como continuando con algunos datos de esto, miren, acá tenemos como podemos ver como por regiones cómo es el comportamiento en materia de presentación de reportes de sostenibilidad. Acá vemos algunas tasas de participación específica de países. Digamos que digamos la región toda de las Américas, donde evidentemente estamos nosotros, pues es la que destaca como la región de mayor preparación de reportes. Y si aquí vemos específicamente en Latinoamérica,
pues ha habido un crecimiento importante en la última medición con respecto a la medición de 2017 de esta encuesta de KPMG, con un incremento de 6 puntos porcentuales. Entonces, esto nos muestra, digamos, nos va reafirmando lo creciente del tema. Y si nosotros ubicamos acá Colombia, digamos que Colombia aparece como, digamos, un grupo intermedio de países que tienen tasas de presentación entre 77 y 90%. Esto para las grandes compañías nos ubica, digamos, por lo menos en cantidad como, digamos, un país que es importante, que tiene una participación relevante en estos temas. Pero también si nosotros fuéramos a mirar otros indicadores que hoy no los tengo acá en esta charla, pero por ejemplo como la cantidad de compañías que están incluidas en el Dow Jones de sostenibilidad, Colombia es el país de Latinoamérica que más destaca con compañías incluidas en este índice, lo que da muestra de que se presentan reportes al menos con altos estándares internacionales. Yéndonos a otro referente de este análisis, este Reporting Matters que hace este organismo internacional que hace un monitoreo permanente de cómo es la rendición de cuentas en este tipo de reportes de las compañías. Este es un informe que se viene haciendo también como anualmente. Nos presenta también como digamos, la relevancia del reporte de sostenibilidad y nos reafirman el GRI como el estándar más importante de aplicación. En los trabajos que nosotros hemos hecho para Colombia, podemos decir que más del 95% de las compañías se soportan en el GRI para la elaboración de los reportes de sostenibilidad. Y otro hallazgo importante acá es el crecimiento que va teniendo el estándar del reporte integrado, que digamos, es digamos, un hijo de este movimiento mucho más joven. El marco conceptual está desde el año 2013, actualizado recientemente, y es un tema, digamos, en el que sí todavía falta mucha profundidad. En Colombia podemos contar las empresas que pueden tener un reporte integrado verdadero, no un label, o sea, no como que lo denominen reporte integrado, pero que finalmente no lo sea. No sé, podríamos estar frente a entre 15 y 20 compañías en Colombia que presentan este estándar. También otra cosa muy importante, dos aspectos importantes en las prácticas de reporte global que también están en Colombia es la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible, el compromiso de las organizaciones con los objetivos de desarrollo sostenible y el reporte de los mismos. Tengamos en cuenta que ha habido un trabajo conjunto entre la ONU, pues que es la que tiene el programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el GRI, con lo que se ha conocido como el SDG Compass, que es una estrategia para el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los reportes de sostenibilidad. Y algo que definitivamente, pues, desde hace tiempo marca la tendencia y que se viene demostrando es que el reporte cada vez es más de carácter digital. Creo que eso hoy no tiene ninguna discusión, y obviamente eso es un tema que facilita el acceso a múltiples públicos. Lo otro también en cuanto al reporte digital es que si ustedes han tenido la posibilidad de explorar algunos reportes, ustedes pueden encontrar que entonces, los reportes son de 300, 400, y miran el de Ecopetrol supera las 700 páginas, y miran el de PM en ocasiones supera las 1000 páginas. Por supuesto que imprimir esto sería un despropósito en términos ambientales. Ahora, otros aspectos que marcan cómo se está moviendo el tema aquí, digamos, sobre la oportunidad en este mismo estudio, sobre ¿cuándo las empresas liberan los reportes de sostenibilidad? Esto es un tema bastante importante. Miren que cada vez más entre los 3 primeros meses
digamos, hay acceso a los reportes de sostenibilidad. Ahorita que les voy a contar un caso particular de una universidad, pues la verdad, incluso supera este estándar de medición. Y claro, esto es relevante porque claramente en la medida que esta información sea más oportuna para los distintos stakeholders, pues va a ser mucho más fácil para la toma de decisiones. Y lo otro aspecto relevante es cómo se llaman, cómo se denominan a los reportes. Esto parecería un tema menor, bueno, ¿cómo lo llamo? Es lo de menos, pero resulta que hay una gran confusión cuando nosotros vamos a estudiar reportes de las compañías, porque las compañías adoptan distintos nombres, y hay veces el nombre dice una cosa y resulta que el contenido no se corresponde con el nombre. Entonces, digamos que se ha acuñado un término que es como los label adopters, es decir, esas compañías como adoptantes de etiquetas, es decir, que le dan un nombre a su reporte, pero eso no corresponde con lo otro. Lo más común, el más común que vemos nosotros en esto es que muchas compañías llamen su reporte como reporte integrado, pero al final no lo es. Esto más o menos intentándolo clarificar, hoy digamos que teóricamente con base sobre todo en el trabajo de esta profesora Habeck, Venturelli y otros, podemos identificar como 4 tipos de reportes o 4 formas de clasificar los reportes. Los reportes anuales, que estarían serían más aquellos de corte tradicional, los que incluyen la información financiera y de pronto los informes de gestión, y tienen generalmente un carácter regulado. También se consideran que son informes anuales o reportes anuales aquellos que tienen fundamentalmente lo financiero y como una especie de título o capítulo no muy desarrollado en temas de sostenibilidad. Esto puede ser el caso de cuando una compañía explícitamente, digamos, empieza su camino de su interés de rendir cuentas en estos aspectos, entonces deja unas pequeñas páginas destinadas como a empezar a revelar en este sentido. Está, por supuesto, el reporte de sostenibilidad, o como se conoce en algunos países como Chile, que es memorias de sostenibilidad, que se presentan de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que una compañía presenta por un lado su reporte anual y por otro lado su reporte de sostenibilidad, vamos a decirlo así, como en 2 PDF, ¿cierto? Como en 2 informes independientes, presenta por un lado lo obligatorio, lo financiero, y por el otro el reporte de sostenibilidad. Entonces ahí hablamos de un reporte de sostenibilidad de carácter independiente. Hay otro tipo de reporte que también se incluye, que es el reporte combinado. El reporte combinado es más bien como una estrategia de presentación de la información, que es como unificar en un solo reporte, vamos a decirlo así, como en un solo PDF, el reporte financiero y el reporte de sostenibilidad, y nos queda, digamos, un solo documento. Quiere decir que en una sola fuente nosotros vamos a encontrar toda la información corporativa de la compañía. Pero digamos que este concepto del reporte combinado surge de la observancia práctica de cómo las compañías presentan su información, más no obedece per se a un estándar de reporte, porque los estándares de reporte serían las del IFRS para lo financiero, y el GRI o el SASB u otro que se utilice para el tema del reporte de sostenibilidad. Y luego estaría el reporte integrado, que el reporte integrado es aquel que se basa en el marco conceptual del IRC, del International Integrated Reporting Council, que esto es una estrategia de reporte que busca, digamos, trasciende un poco el tema de sostenibilidad, en el sentido de que plantea que las compañías den cuenta de cómo es su proceso de creación de valor en el corto, mediano y largo plazo. Digamos que lo normal es que las compañías que llegan a tener un reporte integrado es porque han hecho un proceso evolutivo de maduración, de tener un reporte financiero, de haber hecho un reporte de sostenibilidad, y adicional, ya digamos, incorporar este nuevo estándar. Y lo que más, tal vez lo más común que nosotros encontramos, es que cuando se hace un reporte integrado,
se haga un solo informe donde se incluya lo financiero, lo de sostenibilidad o lo del reporte integrado. El reporte integrado puede ser el que en términos prácticos de vivencias de los reportes puede generar como las más grandes confusiones, porque la gente suele creer, muchos suelen creer que porque tenemos un solo, digamos, un solo PDF, que ya se trata de un reporte integrado. No, digamos, para evidenciar si se trata de un reporte integrado, tenemos que ir a estudiar que sí se cumplan los lineamientos de este CONSIL y que, digamos, si estemos dando cuenta, pues, como de ese marco conceptual. Una diferencia importante, para bien o para mal también, que tienen, digamos, el reporte integrado versus los reportes de sostenibilidad, es que los reportes de sostenibilidad están un poco más estandarizados porque hay unos indicadores específicos a revelar en los distintos ejes. Entre tanto que en el reporte integrado no hablamos de indicadores específicos, sino más bien como de unos propósitos, de unos aspectos a través de lo que se denominan los 6 capitales, pero no hay indicadores puntuales. Por lo tanto, digamos que hay veces es un poco más complejo evidenciar el cumplimiento de lo que nos plantea este estándar de reporte. Entonces, todo esto, digamos, como todo este popurrí de reportes, lo que nos van mostrando es, de cierta manera, cómo las compañías intentan dar respuesta a esas necesidades del entorno y cómo evidencian la estrategia que están utilizando para dar respuesta a esto. Aquí les traigo pues como un referente, este es un artículo, claramente nosotros en la universidad tenemos como una línea de investigación desde hace tiempo trabajando en este tema, entonces yo les dejo como esta referencia, este es un artículo que acabamos de publicar en esta revista Dimensión Empresarial, donde un trabajo que hicimos con 81 compañías colombianas de mirar cuáles son las prácticas de reportes corporativos y cómo han ido incorporando toda esta rendición de cuentas no financieras en sus reportes. Entonces, nos puede servir como a manera de diagnóstico también de mirar qué es lo que está haciendo las grandes empresas en Colombia para dar respuesta a estas iniciativas. Que también quiero decir que no solo se trata del reporte como tal, sino que el reporte y en general que las compañías se comprometan con una estrategia hacia la sostenibilidad, pues tiene otras implicaciones que, bueno, yo le he dado este nombre como por tratar de englobarlas, pero es que desde el punto de vista del gobierno corporativo, es decir, esto es una responsabilidad, por ejemplo, la emisión de reportes de sostenibilidad o reportes integrados, pues es un tema que es responsabilidad de las juntas directivas, por lo tanto es un tema de gobierno corporativo. Y tan es así que muchas grandes compañías tienen como, así como existen los comités de auditoría, por ejemplo, tienen comités de sostenibilidad para darle un carácter bastante estratégico al tema. Entonces ahí hay una dimensión también de articulación profesional muy importante por la vía del gobierno corporativo. Hay distintos estudios también que prueban, digamos, la relación de estos temas o de estas prácticas con la reputación corporativa, tema que también, por supuesto, tiene un enfoque crítico bastante importante de si las compañías hacen esto, digamos, genuinamente o por un tema reputacional, por ponerle sellos a su informe, que están en el Dow Jones, que tienen el Global Compact, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una discusión en torno a eso y yo creo que es algo de lo interesante de este tema. Lo otro también que ha sido ampliamente estudiado y que yo creo que tiene mucha conexión con el interés de vincular la contabilidad, las finanzas y la sostenibilidad, es esa relación entre el desempeño no financiero, ambiental, social y de gobierno, y el desempeño financiero. Aquí, digamos, la gran discusión es como un problema del huevo y la gallina, ¿qué es primero? ¿Hay que ser sostenible para ser rentable financieramente o al contrario? Yo debo ser rentable para poder tener estrategias y prácticas de sostenibilidad. Entonces es un tema que por más de que hay abundante literatura, es un tema que no es acabado y mucho menos en el contexto latinoamericano y colombiano donde no se ha explorado con suficiencia. Otro tema también súper relevante relacionado con este tema que me parece que
es algo obligado con estudiantes de carreras de ciencias económicas. Es todo el tema que viene creciendo a partir del paper seminal de los profesores de Harvard en torno a la creación de valor compartido, tema que este fue uno de los temas de hecho tratados en la cumbre de Davos, finalizando el año 2019 y empezando el año 2020, de cómo las compañías tienen estrategias de creación de valor compartido, es decir, buscan que generar, digamos, impactos positivos y ganancias también para sus grupos de interés, sus comunidades de impacto. De hecho, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene un programa que nosotros seguimos bastante, donde premia las compañías que tienen mejores prácticas de creación de valor compartido y digamos, eso ha servido como un canal también para, digamos, para difundir a otro tipo de compañías estas prácticas. Y uno de los temas que yo creo que desde que surgió la ley, por allá en el año 2018, su decreto reglamentario posteriormente, ha empezado a ganar acogida, es el tema de las sociedades de beneficio e interés colectivo. También como se conoce en el contexto internacional como las green companies, esto es un tema que el decreto parece, la ley y el decreto parecen como esos de esa normatividad que no tiene dientes, porque lo deja todavía como un tema voluntario. Es decir, las compañías que quieran declararse, que tienen buenas prácticas sociales, ambientales y de gobierno, pues hacen un trámite a través de las cámaras de comercio y se van a poner un distintivo en su razón o denominación social, que será, por ejemplo, no sé, Marllantas S.A. BIC. ¿Qué quiere decir? Que es una sociedad comprometida con estos temas no financieros y digamos, y que tiene prácticas reales de sostenibilidad ambientales, sociales y demás. ¿Y cuál es, digamos, cuál es la gran implicación, digamos, a nivel como organizacional y eventualmente para nosotros como contadores? Que las compañías que voluntariamente decían ser una compañía BIC se obligan a preparar un informe de gestión, que en realidad es como un informe de sostenibilidad, y que lo deben poner a disposición del público. Entonces, si bien ser BIC es voluntario en Colombia, digamos que esto ya es un primer aviso de obligatoriedad de presentación de este tipo de reportes, por lo menos para estas compañías. También la ley plantea el tema del aseguramiento de este tipo de reportes y algunos beneficios tributarios y demás para este tipo de compañías. Por lo tanto, yo creo que la conexión de estos temas digamos en general con las ciencias económicas y por supuesto con la contabilidad son palpables no solo desde el reporte, sino desde todos estos impactos. Y uno específicamente que ha mostrado esto en materia de contabilidad es, si ustedes conocieron que este documento estuvo a consulta a finales del año pasado, como desde la Fundación IFRS se empiezan a preocupar, tema que fue también muy cuestionado, criticado, digamos, por los principales académicos en este tema, porque se entendió que, digamos, al IASB, la Fundación IFRS, digamos, meterse en estos temas era de cierta manera desconocer toda una trayectoria académica y de organizaciones globales como el GRI han tenido en materia de rendición de cuentas y de informes de sostenibilidad. Sin embargo, esto se está haciendo buscando una articulación con la información financiera y ahorita hay otro documento para comentarios, creo que estuvo hasta finales del mes de julio, de cómo se va a transformar esta fundación para poder incorporar este tipo de normatividad para las compañías alrededor del mundo. Entonces yo creo que hay retos evidentes para la profesión contable que es primero han sido de la voluntariedad, pero que ya empiezan a tener avisos de obligatoriedad. Ahora, como les comentaba,
está muy bien que desde un programa de contaduría, de una facultad, se intente y se busque que la contabilidad sea un tema transversal en su proceso de formación, pero claramente esto debe partir primero desde una política institucional, es decir, de que de la universidad tenga una política clara hacia la responsabilidad social universitaria. Yo sé que el externado está dando, digamos, sus pasos en este camino, pero en Colombia hay universidades que tienen una trayectoria importante en eso. De hecho, existe este ORSU, que es asociado a SCUN, este observatorio, que lo que hace es intentar promover como las prácticas de responsabilidad social para las universidades, y yo creo que hace un trabajo bastante interesante. Por demás, este es un tema que también desde el punto de vista práctico, porque las universidades lo están haciendo, pero también desde el punto de vista investigativo, nosotros hemos publicado recientemente este artículo donde hacemos también como una suerte de diagnóstico de cómo están estas prácticas, pero desde el punto de vista de las universidades. Y básicamente pues encontramos que tenemos, ahí hay un tema, digamos, un tema bastante importante para profundizar todavía en estas prácticas. Hay dos ejemplos que yo les quiero comentar que conozco muy de la mano, uno sobre todo. En el caso de la Universidad de Antioquia ha venido trabajando desde hace rato con el tema de la responsabilidad social universitaria. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con este tema? Las universidades, por su razón de ser, pues lo que hacen, con lo que hacen, mejor dicho, dan respuesta a necesidades sociales, por definición. Lo que pasa, lo que falta muchas veces es tener programas estructurados, estrategias que canalicen recursos para hacer un mejor gerenciamiento de esto y comunicarlo. Muy importante eso, tener comunicación de estos reportes. Entonces la universidad tiene una estrategia de rendición de cuentas en este tema, y el año pasado, de hecho, por un acuerdo superior, expidió su política de responsabilidad social universitaria y ha dicho en la universidad que es la primera universidad pública en el país en tener una política formal de responsabilidad social universitaria, y ha venido trabajando en este tema. También internamente se ha hecho un tema de rendición de cuentas para las unidades académicas, y este dibujito que vemos acá, esta imagen, esto es un proyecto que estamos realizando en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Económicas, un proyecto para rendición de cuentas, es decir, cómo hacer esto que es a escala de la universidad, pero hacerlo a escala de la facultad. Y el año pasado hicimos como nuestro primer balance social y de gestión, como con esta filosofía de dar cuentas a todas las partes de interés en aspectos financieros y no financieros. Entonces, en ese sentido es que yo les digo que necesitamos primero como la sombrilla de la universidad para nosotros poder como arroparnos ahí y tener como que ese esfuerzo tenga como un mayor impacto. Y el otro caso es el de AFID. AFID, digamos que es una universidad privada, y más o menos desde el año 2016 tiene una estrategia de reporte de sostenibilidad. Y claro, en los últimos años, incluyendo su rendición de cuentas y su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Este era el caso que quería destacar sobre lo que les decía ahorita de la oportunidad de presentación de los reportes, porque AFID suele presentar su reporte de sostenibilidad en el mes de diciembre. O sea, va terminando el año y ya está presentando su informe de sostenibilidad. La verdad no conozco otro caso así, pero es porque ellos ya tienen, digamos, muy aceitado este tema, y ya tienen una tradición de más de 5 años frente a esto. Y por último, también conectando con lo que planteaba el profesor César ahorita, en torno al tema ya de la educación contable, ¿cómo tratamos este tema? Les voy a dejar esta referencia. Esto es en un blog del profesor Cho, uno de los referentes en estos temas de sostenibilidad y todo esto de contabilidad ambiental a nivel global. Plantea como esta discusión, ¿cierto? Cómo los contadores pueden contribuir digamos, a la sostenibilidad. Y una pregunta muy importante
que tal vez ahorita el profesor César también hacía como algunas reflexiones en este sentido. ¿Cómo se puede trabajar esto en el currículo, en los cursos y los currículos? Y la verdad, esto no tiene una respuesta única. Y bueno, hay distintas estrategias como él nos comentaba ahora, pero son unas reflexiones bastante interesantes. Y también esta reflexión de este paper del profesor Bevington y Unerman, está relacionada como con unas reflexiones en torno a cómo desde la contabilidad se puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues básicamente ellos está demostrado como que las organizaciones juegan un rol importante, pero digamos que el reto es cómo desde ellos plantean efectivamente desde la contabilidad, los académicos, pero también desde el punto de vista práctico, podemos contribuir a esos objetivos de desarrollo sostenible que por supuesto tienen que ver con esto de la sostenibilidad. Finalmente, los objetivos de desarrollo sostenible son responsabilidad de todos como ciudadanos, pero si estamos en la academia, pues debemos de darle un poco más de estructura y orientación. Con eso dejaría yo como mi intervención y bueno, muchas gracias. Ujú. Muy bien, querido Jaime, muchísimas gracias a los dos, a Jaime y a César, que nos han dado un panorama amplísimo y ya empiezan las preguntas en el chat para nosotros también empezar a trasladárselas a ustedes, queridos profesores, porque hemos visto primero esa mirada de cómo ha sido la evolución, cómo desde una postura crítica también nos cuestionamos acerca de lo que estamos haciendo, de si llevamos más de 50 años con estos estándares, con estas iniciativas, con esta mirada de preocupación sobre lo que es nuestro planeta, nuestra tierra, porque tenemos como esa sensación de no avanzar y cuál es nuestra responsabilidad como educadores que somos, ¿cierto? Nuestra responsabilidad como formadores de esos futuros profesionales que han de ser cada vez más conscientes de su responsabilidad también y de su papel. Y luego Jaime nos presenta un contexto muy claro acerca de cómo estas iniciativas empiezan a aplicarse, cómo estos reportes empiezan a verse más, cada vez con mayor claridad, y cómo Colombia, muy interesante también ese dato, Jaime, de cómo Colombia participa tan activamente. Y uno imagina también que tiene que ver con esa geografía colombiana y también con el tipo de empresas que en Colombia actúan, porque nosotros tenemos, por ejemplo, entre otras empresas mineras muy fuertes y empresas que afectan el medio ambiente y que son empresas muy grandes y muy fuertes y que seguramente no sabremos cuáles sean sus intereses y reputacionales de generación de valor, etcétera, pero que están participando en este ambiente de los reportes. Muchas gracias a los dos queridos profes y para dar continuidad con nuestro panel, voy a permitirme empezar con las preguntas en el orden en el que están y luego seguiremos haciendo un poco más de debate acerca de estas responsabilidades desde la mirada nuestra como formadores. Entonces, queridos profesores César y Jaime, hay una pregunta que nos plantea uno de nuestros profesores, el profesor Carlos Vizcaya, quien pregunta que ¿cuál es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad? ¿Y cuál es el efecto y cuál es su efecto en el tema contable? Entonces, aquí tengo a mis dos profes, pues el que quiera empezar y el otro puede complementar, por favor. Yo si quieren puedo empezar, lo que no sé si me están escuchando bien, que me sigue apareciendo el mensaje de inestabilidad. Pero te estamos escuchando, César, si quieres sin cámara para que no se te dañe la transmisión. Perfecto. Bueno, en primer lugar, esta definición y esta discusión debo ubicarla en el contexto latinoamericano, porque es un asunto de lenguaje. Entonces, esa es como la primera claridad en esta pregunta que nos plantea el profesor Carlos. Muchas gracias por la pregunta. En el mundo anglosajón, sustainability se ha entendido de una sola manera y sin una discusión de contexto, política, social, sino de una manera un poco más clara y compartida. En el mundo latinoamericano, con esta traducción,
empezó a hacerse una diferencia clara en posturas conceptuales y también políticas frente a él, siendo el concepto de sostenibilidad un poco el concepto un poco más institucional, tradicional, proveniente del mundo del desarrollo sostenible, de las organizaciones multilaterales. Y el concepto de sustentabilidad, aquel que empieza a recoger elementos un poco más, involucrar, por ejemplo, aspectos culturales que no estaban incorporados en el concepto de sostenibilidad, involucrar aspectos un poco más, una lectura un poco más política, cuestionadora de ese concepto, de cómo emerge el concepto, de si habla de necesidades, quién determina cuáles son esas necesidades, si habla de generaciones, cuáles generaciones, y si se habla de equidad entre las generaciones, es realmente, está hablando de la actual generación, o sea, podemos hablar también de equidad intrageneracional. Eso es lo que empieza a marcar la diferencia lingüística un poco en el contexto latinoamericano. Insisto, tal vez encontramos a veces también un uso indistinto, profesor Carlos, y para todos. A veces la gente o las personas lo vamos utilizando creyendo que son sinónimos, pero en el contexto latinoamericano sí surge con unos matices de diferencia conceptual, histórica y política entre sostenibilidad y sustentabilidad, siendo el institucional el de sostenibilidad. Así lo dejaría yo, sería como la respuesta. Gracias, profe César. Jaime, no sé si quisieras complementar a lo que César ha manifestado. Sí, no, yo creo que vamos en ese mismo sentido. Tal vez yo creo que hay algunas personas en esa confusión de los términos, hay veces han acuñado el tema de sustentabilidad casi que exclusivamente a los aspectos ambientales y tal vez el de sostenibilidad una visión un poco más integral digamos, con los otros factores asociados al desarrollo y organizacional. Tal vez por ahí también hay a veces algunos visos de diferencia que se pueden encontrar. Ujú. Muchas gracias a César y a Jaime. Esperamos haber dado respuesta al profe con estos comentarios de César y Jaime. Hay otra pregunta que dice, ¿la implantación de sostenibilidad por medio de las empresas puede ser usada como estrategia de la organización o como marketing falso para reflejarse sostenible ante la sociedad y aumentar sus intereses? Un poco en línea también con lo que Jaime exponía, adelante cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que ese es un debate abierto y que está y que siempre se tiene de por medio. ¿Por qué? Digamos, desde un enfoque crítico siempre se plantea que muchas de las compañías hacen esto es como por temas reputacionales, por temas de posicionamiento y de marketing. Ciertamente así es visto por desde muchas perspectivas. Eh, También es cierto que muchas empresas tienen esto, digamos, muy arraigado y es parte de su estrategia. Y ya, como dicen muchas organizaciones, es parte de su ADN. Es parte de su ADN. Y esto va pues también como con la discusión por ahí hay una figura que habla como sobre si que tiene que ver como también con el tema de un concepto que de pronto no está como aquí tan explícitamente, que es el de las finanzas sostenibles. Es decir, si las compañías en realidad pueden articular bien, digamos, la sostenibilidad financiera, los resultados financieros y digamos, esos impactos favorables para la comunidad. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que efectivamente hay compañías que genuinamente tienen esto en su estrategia y lo hacen de una forma real, y hay otras que en efecto su fin principal puede ser el otro. Particularmente, yo tengo una experiencia muy directa con una compañía grande que yo trabajo acá en Medellín, muy familiar la empresa, y de hecho estamos en el proceso de ser una compañía VIC, pero claro, cuando uno va y entra a esa compañía, es que esa compañía genuinamente tiene todas estas prácticas. De hecho, hacemos el reporte de sostenibilidad hace unos 2 años, porque claro, vamos a contar lo que se hace que genuinamente se tiene. Entonces yo creo que es un debate abierto
y seguro encontraremos unas compañías con algo más genuino y otras con algo más buscando otro tipo de réditos. Ujú. Muchas gracias, profe Jaime. César, ¿quisieras complementar? Bueno, sí, yo creo que me adhiero a las palabras del profesor Jaime Andrés, y tal vez lo que agregaría en este caso es también como el comportamiento mimético de las organizaciones. O sea, muchas veces no se hace, no solo está el cuestionamiento que plantea el profesor Jaime sobre el greenwashing el uso de mercadeo reputacional, eh, que no es tan genuino. También está la posición genuina frente al proceso de reporte, pero a veces también está el querer no quedarse atrás. Entonces, si en el mismo sector las empresas vienen divulgando esta información o vienen implementando prácticas de responsabilidad social corporativa, pues yo no me puedo quedar atrás. Entonces, ahí el estímulo o el móvil que tienen para implementar estas prácticas de responsabilidad, más que mostrarse como no son o más que hacerlo de manera genuina, es no quedarse rezagado un poco. Tal vez es como otra mirada que también puede complementar las dos que ha dado el profesor Jaime frente a este proceso. Ujú. Muchas gracias a Jaime y a César. Hay una tercera pregunta del público que tiene una relación directa con el aseguramiento de la información y la auditoría. Ya en algún momento nosotros también habíamos trabajado estos temas de la importancia y de la necesidad de la formación del contador público también cuando se enfrenta no solo a la creación o a la participación en la elaboración de los reportes, sino además en ese otro escenario cuando es el auditor o el asegurador de la información. Y en esta medida nos pregunta Camila, ¿cómo se auditan estos reportes de sostenibilidad y quién da la seguridad de que la información de sostenibilidad que están presentando es real? Entonces, queridos profes. Bueno, un tema crítico que tienen este tipo de reportes y que de hecho en una encuesta de EY de 2017 se plantea es la medición. Es la medición. Hay críticas, un 84% plantea críticas en términos de la confiabilidad de las mediciones y la comparabilidad de esas mediciones. Eso es un tema que, por supuesto, dificulta un tema de aseguramiento. Sin embargo, ¿quiénes hacen el aseguramiento? Pues por lo menos en las grandes compañías, eso es un tema, nosotros lo tenemos como estudiado de las Big Four. Esto es un tema muy de las Big Four. Ahí se ha abierto todo un mercado en el aseguramiento no financiero. Y en gran medida, casi siempre uno puede encontrar en los reportes que se referencia la norma ISAE 3000 como estándar de referencia para hacer el aseguramiento. Ahora, lo que nosotros conocemos también y por la práctica es que normalmente son grupos interdisciplinarios que hacen este tipo de aseguramientos, por lo que les decía ahora, los contadores podríamos participar de un equipo de estos, pero evidentemente en mediciones ambientales o demasiado técnicas, pues claramente se requiere de otros profesionales. Pero ante lo otro de la pregunta de asegurar que, digamos, los reportes, es que es como en la revisoría fiscal, o sea, en la revisoría fiscal se hace una revisión técnica y demás que intenta mostrar la razonabilidad, pero de ahí a asegurar al 100%, pues yo creo que no se maneja ese concepto, pero básicamente como, con ese estándar que es el más utilizado es el que se orienta, digamos, los trabajos de aseguramientos de la información no financiera. Gracias, Jaime. César, ¿quisieras complementar allí? Tal vez otro elemento es que este proceso de verificación externa, digamos, un poco más una visión crítica también, pues no es sobre la totalidad de la información no financiera contenida en un reporte. Aquí hay, no solo los elementos que nombraba el profesor Jaime, sobre qué tipo de norma o guía tienen los auditores para hacerlo, con qué equipo interdisciplinario lo hacen, y cómo está asociado esto a un concepto de calidad de la información asociado a credibilidad.
porque lo usan a veces también, y es necesario aquí reconocer que muchas organizaciones también lo hacen para dar credibilidad a su información no financiera. Es decir, ellos verifican externamente esta información con el objetivo de dar también un aire o un halo de credibilidad sobre esta información no financiera. Pero un cuarto elemento, además, que agregaría, está en cómo esta información que se verifica, pues no es la totalidad de la información divulgada, sino que se hace, digamos, hay muchos artículos que han tratado de hacer como una verificación de lo verificado. Y cómo, por ejemplo, se verificaron 8 indicadores de lo que se graba allí. Sin embargo, la organización establece y afirma que su informe de información no financiera está verificado. Entonces también como a veces un poco como el proceso no es tan completo y las complejidades que narraba el profesor Jaime Andrés, sino a veces también como a veces se manda una señal no tan adecuada cuando uno lo analiza de manera profunda. Bien, muchas gracias, César y Jaime, porque ese es otro tema realmente que genera mucha discusión y como bien lo decía Jaime y les comentaba yo también, hemos hecho algunos estudios también con las Big Four sobre este aseguramiento de este tipo de información, porque efectivamente aún no hay acuerdos puntuales acerca de esas mediciones, ¿no? Y cómo esas mediciones pueden compararse y cómo llegar precisamente a decir, sí, esto está asegurado porque volví a hacer la medición y la medición efectivamente concuerda con el informe. Entonces, allí seguramente habrá mucho más tema por seguir trabajando y las Big Four en este momento llevan la delantera, ya vienen unos varios años haciendo ese trabajo y un poco intentando llegar a esas mediciones más puntuales en todos los efectos de todos estos temas de sostenibilidad medioambientales, las mediciones del carbono, todos estos asuntos que a veces se hacen un poco más complejos, pero que efectivamente ese aseguramiento hoy día no es un aseguramiento completo, se está aproximando, se está acercando, pero seguramente falta mucho camino allí que recorrer en el tema de auditoría y aseguramiento de la información y de este tipo de reportes. Muy bien, y quiero entonces, mis queridos panelistas, plantearles el tema que hoy nos tiene a nosotros en estos viernes contables y es un poco ese reto que tenemos desde esta revisión curricular que estamos haciendo de cómo logramos nosotros involucrar estos elementos. Lo planteaban ustedes en sus charlas que ha habido algunos intentos desde algunas universidades o bien de hacer materias aisladas con el nombre de sostenibilidad o en algún momento de contabilidad ambiental o de un nombre puntual o tratar de trabajar estos temas desde la transversalidad, incluido, por ejemplo, dentro de la línea de contabilidad y la línea de reporte, incluido, no sé, los estándares, y ¿no? Yo pensaba cuando los oía hablar, no, qué bueno entonces incluir dentro de estas líneas que los estudiantes conozcan los estándares, el SASB o algunos otros, o el GRI, como estos indicadores y estándares que se vienen popularizando y que son de mayor uso, o que el estudiante se vuelva muy hábil y conozca, como nosotros también lo hemos intentado en algunos momentos, todos estos capitales de los que hablaba Jaime del reporte integrado y que al estar estudiando esto, pues se vuelva muy hábil, aprenda y sea después pues un agente activo cuando le toque hacer esa respuesta frente a las organizaciones donde esté trabajando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál sería el camino? Uno se lo imagina y ha habido intentos en muchos escenarios. ¿Cómo sería ese camino? ¿Cómo involucramos estos temas de manera transversal en varios elementos, con un proyecto que integre, con unas materias puntuales? ¿Cómo lo ven, queridos profes? Adelante. Bueno, Profesor Jaime Andrés, a ver si nos complementamos. Si le propongo lo siguiente, si quieres, César, quita la cámara, eso, muy bien. Correcto. Okay. A ver, le planteo la propuesta del profesor Jaime Andrés. Yo doy como una mirada, digamos, el primer elemento que me gustaría a mí rescatar es cómo la contabilidad, como lo mostró Jaime en su charla, cómo la contabilidad
ha venido involucrando en su ejercicio la sostenibilidad, tanto en su proceso de reporte, digamos, como en los criterios mismos de medición, de valoración. Entonces yo creo que esto, yo me lo imagino como una escalera, como una graduación, una aproximación a estos criterios. El primero es que ya está presente en el mundo contable. Así que las temáticas contables que se enseñen deben involucrar la sostenibilidad. El profesor que enseñe finanzas, si no enseña finanzas sustentables, finanzas sostenibles, perdón, pues creo que estaría un poco desfasado de los contextos. Si no se tienen en cuenta los criterios de riesgo, de medición, de valoración, de rankings, pues creo que estaría un poco desfasado. El profesor que enseñe un poco el proceso de presentación y revelación de información contable y no hable de estas iniciativas que el profesor Jaime Andrés hoy nos presentó, por ejemplo, sobre el corporate y el value, bueno, y la fundación del valor, del reporte de valor, eh, pues creo que estaría un poco desfasado del contexto actual. Ese es como un primer escenario y creo que el profesor Jaime Andrés podrá hacer más énfasis allí. Pero un segundo elemento es tal vez lo que yo les planteaba y es, además, no importa si lo vamos a involucrar dentro de cada uno de los cursos de contabilidad, de finanzas, de economía, o si lo vamos a poner en un curso específico que le llamemos sustentabilidad, responsabilidad social corporativa. Yo creo que en lo que sí se debe poner énfasis es que en todos hay una aproximación a un pensamiento crítico y se entienda justamente, digamos, como los fundamentos, los criterios y los insumos fundamentales para poder comprender un poco la dimensión y la complejidad de este problema ambiental, que es un problema de sostener la vida en el planeta, es un problema de la vida misma. Entonces, yo lo dejaría así y la propuesta que le hago al profesor Jaime Andrés es justamente el cómo lo vería en el mundo contable específico, o sea, cómo involucrarlo un poco también porque él está está muy liderando el proceso frente a contabilidad y finanzas y es cómo liderarlo allí, o sea, cómo involucrarlo como una temática adicional o en qué momento uno podría ir involucrando esos temas de la sostenibilidad y la contabilidad. Bueno, frente a ese tema, yo pensaría que lo primero es que nosotros debemos como formar al ciudadano, sensibilizar al ciudadano antes que al estudiante o al futuro profesional sobre este tema. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una estrategia desde, por eso les decía, desde la universidad, desde la facultad, de conciencia por el tema. Y esto tiene que ver, se puede hacer con conferencias, con publicidad, es decir, con distintas herramientas que sensibilicen frente al tema. Eso sería para mí lo primero. Lo otro, yo creo que en efecto debe haber una estrategia transversal, porque si uno está trabajando temas de auditoría, control, es imposible no hablar del aseguramiento de la información no financiera, o cuando uno está hablando de reportes, hoy en día es imposible no hablar de esto. Entonces yo creo que ese sería como, yo creo que sería como más un tipo de estrategia transversal. Pero hay otras estrategias que se pueden utilizar para adentrarnos en el tema y que los estudiantes se adentren, y es a través de los trabajos de grado, de la investigación formativa. A nosotros nos ha funcionado esto bastante bien y nosotros hoy tenemos un número importante de trabajos de grado sobre estas temáticas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Recientemente tenemos un artículo con estudiantes sobre creación de valor compartido. Entonces yo creo mucho en la estrategia de investigación formativa para canalizar estos temas. Pero también yo creo que debemos ponderar las cosas. Y me voy a adelantar a una pregunta que está en el chat y es en torno a si hay formación de maestría, de posgrados en estas temáticas, y la respuesta es sí. Hay especializaciones y programas de maestría en estas temáticas, y yo creo que nosotros tenemos que buscar los justos medios también, porque hay temas ya muy especializados de esto que hay que dejarlos para el posgrado. También tenemos que tener presente que el pregrado no va a dar todas
las herramientas a los estudiantes, pero sí que les deje esa sensibilización y por lo menos que se le muestren esos trending topics que tienen esa conexión directa con la profesión. Entonces yo creo que también no podemos perder eso de vista. Es como ahorita que con el Big Data, que es otro tema, que hay que meterlo todo al pregrado. No, yo creo que no. Yo creo que hay temas también, hay que dejarle también temas a las maestrías, a los posgrados, también por esto de ese afán o esta estrategia que hay también, o llamado hay veces de la sociedad, de achiquitar un poco los pregrados, entonces ser muy selectivos con eso. Sí, muchas gracias, Jaime. Sí, efectivamente, los niveles de formación pues tienen unos objetivos y unas competencias y debemos formar a los chicos competentes para su ejercicio como profesionales, pero por supuesto hay otros temas que son mucho más especializados, más puntuales, pero efectivamente los estudiantes sí deben conocer de estos temas y la mirada de nuestra responsabilidad es encontrar ese punto medio, me gusta tu término, Jaime, ese punto medio donde hasta dónde vamos nosotros, porque claro, hay momentos en los que pues tendrá que seguir el estudiante y si ese es su interés, ¿cierto? Y si esa es su línea, pues allí seguirá también formándose. César, entonces tu complemento al aporte de Jaime sobre esta parte. Para retomar entonces, efectivamente hay que formar, hay que llevarlos a dónde está el mundo hoy en términos de sostenibilidad. Las personas, los ciudadanos que egresan de nuestro programa deben saber eso. Dónde está hoy esta noción de sostenibilidad, cómo ha avanzado la profesión en ello, y lo debe ver a través de diferentes, en cada uno de sus cursos, entendiendo justamente que desde una base conceptual crítica también, es decir, poniéndolos en el lugar adecuado, y claramente la profundidad, pues un poco en los términos aristotélicos del justo medio que plantea Jaime, pues la profundidad sí va a depender del nivel de formación, porque yo creo que sí, y esto también es como un llamado de atención a la contabilidad en Colombia, y es que estos son lugares que nos permiten crecer. Entonces, qué maravilla que tengamos en nuestro pregrado unos elementos sobre contabilidad y sostenibilidad, pero qué maravilla que tengamos oferta posgradual sobre los procesos de reporte de información no financiera, que tengamos posgrados sobre el aseguramiento y la calidad de la información no financiera, sobre finanzas sustentables, y una serie de áreas que se abren o de espacios que se abren que debemos cualificar a las personas y avanzar un poco en ese proceso. Y claramente con ustedes, como ustedes lo dicen, de acuerdo con ustedes, en ese justo medio, pues hasta dónde va ese nivel de formación, pues cuando profundicemos y nos acerquemos en concreto a alguno de ellos, pues tal vez estaríamos ya ante un escenario posgradual. Y creo que retomaré algo también que planteaba Jaime, ya viéndolo una mirada un poco más general sobre cómo incorporarlo en el currículo, que tal vez no, tal vez mi mirada fue sobre el plan de estudios, pero curricularmente, pues aquí hay varios escenarios. Uno, la sensibilización a los profesores, porque muchos de nosotros, en el mundo contable sobre todo, pues estamos acostumbrados a ver distante la sostenibilidad y los problemas ambientales. Esto tal vez como ciudadanos, como contadores y como profesionales lo vemos. Entonces hay que sensibilizar, seguir con esta serie de charlas, con lecturas, con diálogos. El otro está en incorporarlo en el plan de estudios, insisto, con transversal y específicamente desde una base crítica, tal vez yo lo diría así. Y el último, como lo planteaba Jaime, es la investigación formativa. Yo estoy de acuerdo que debe ser unos escenarios de diálogo, interacción con los estudiantes, donde ellos sean los que estén tendiendo esos puentes y construyendo un poco más allá de lo que aparentemente son los límites de la contabilidad en su relación con la sostenibilidad. Yo creo que eso es muy importante. Muchas gracias, César y Jaime. Hay una pregunta de una colega que tiene relación con este tema, un comentario y pregunta. Dice ella, además,
aunque suene muy filosófico, yo creo que para lograr sostenibilidad y sustentabilidad con el medio ambiente, además de todo lo que han dicho los expositores, también hay que ir más profundo al individuo, al ser humano como tal, y que se responda a la eterna pregunta, ¿quién soy yo? Para que luego cada cual se cuestione cómo se relaciona con el medio ambiente y entorno en general, además que los profesionales sean más integrales. Un poco creo que en el sentido del comentario de nuestra colega ha habido, no sé si tengan alguna reflexión frente a ese comentario de nuestra colega Jaime o Yo, César. yo, Mm. yo creo que lo complementaría diciendo que efectivamente aquí hay una misión ontológica, es decir, efectivamente nos preguntamos sobre nuestro ser, pero es un ser en el mundo, o sea, es un ser en el contexto y un ser histórico. Entonces, tal vez por eso hago la cuña justamente que se trata de identificar, por lo menos ser conscientes desde de la visión de mundo que conforma ese ser, eso que somos. O sea, somos una historia, somos un contexto, somos una visión de mundo ya construida en la que hacemos. A veces ser conscientes de ellos es muy difícil. Yo estoy de acuerdo, entonces, con tu aproximación, Alicia, pero la trascendería un poco más allá y es que ese ser es en un contexto histórico, político, específico, particular y en una visión de mundo. Que no basta con solo la pregunta ontológica, que aunque es maravillosa y siempre será vigente, siempre estará vigente, pues creo que también se requiere un contexto epistemológico para responderle. Gracias, César. Jaime, ¿algún complemento? No, no, yo creo que ahí no tengo nada más que agregar, yo creo que estoy de acuerdo. Hay que ir primero sobre el ser, antes de abordar esto, digamos, un poco más técnico-disciplinar. De Sin eso acuerdo. no podemos ir al otro. De acuerdo con ustedes. Yo, que César sabe que soy fanática de Edgar Morin y de su mirada sobre cómo debemos formarnos y ser conscientes del individuo, pero también este individuo como parte de una especie, pero además este ser humano en una vida planetaria y cómo somos seres terrenales o cómo hacemos parte de la Tierra, no estamos lejanos, cómo afectamos con cada actuar y eso hace parte de la formación y lo decía Jaime y también César lo complementaba en el sentido de cómo debemos formar primero a ese ser humano antes de empezar a involucrar estos otros elementos desde lo técnico. Mis queridos panelistas y participantes, nos quedan unos minutos para el cierre del panel y con esto, porque sé que cuando uno empieza a debatir, pues seguramente se generan muchas y muchísimas más ideas, pero quisiera a cada uno darle un par de minutos para, a manera de cierre, hacer esa conclusión general, lo que quisieran darnos, dejarnos como de elementos para continuar con ese seguirnos pensando en esta relación de la sostenibilidad y la contabilidad. Entonces quisiera que cada uno a manera de cierre de su participación y de sus reflexiones nos lo puedan compartir. Si quieres, Jaime, empezamos contigo y ya César cerraría. Ok, bueno, en línea con lo que les quise compartir hoy, yo creo que es importante que estos esfuerzos de la facultad se puedan integrar muy bien con una política institucional que yo sé que se está empezando a promover y a liderar en la universidad. Eso me parece clave para que esto no se vea como un esfuerzo aislado y que por lo tanto pueda tener más fuerza. Lo otro es que yo creo que hay que generar esa sensibilización primero a los estudiantes, en general a toda la comunidad de la facultad, a los profesores y a los egresados, para que haya como ese compromiso primero con el tema como tal, como ciudadanos y como sociedad que somos. Y ya desde el punto de vista disciplinar, yo creo que es una responsabilidad de los profesores, pero también de las directivas, si es del caso, entonces traer los temas a los profesores para que esos temas de punta que tienen relación con, con la contabilidad y con todo lo que estudiamos en contaduría puedan ser transversalizados. Yo creo que por lo menos si nosotros les mostramos el camino a los estudiantes, ya generamos las inquietudes y yo creo que, y lo que decía, de dejar esto, dejar de pronto los temas ya a profundidad para la formación de posgrados. Yo creo que si logramos entroncar esos aspectos, habremos hecho la tarea en este tema y habremos dejado al menos unas bases para que los estudiantes
adviertan, digamos, otros posibles campos de acción profesional. Muchas gracias, Jaime, por tu participación y tus reflexiones de cierre. César, adelante. Yo empezaría por decir que debemos aprender de las experiencias, es decir, cómo se ha implementado esto en la educación superior en general. Entonces, partir de los cuestionamientos, aportes y experiencias que se tienen en la educación superior, para empezarlo a implementar, de acuerdo con lo que ha dicho Jaime. Tal vez agregaría entonces que en el programa específicamente se trata de vivir un poco más este asunto, de vivirlo, de tenerlo un poco más presente en todos los escenarios, con todos los actores, con una mirada un poco más profunda. Yo insisto en que la profundidad conceptual y la claridad conceptual debe estar en el momento de implementarlo para no caer en los errores. Pero además con una actitud de diálogo, porque creo que frente a esto, lastimosamente, y creo que Jaime me entiende bien lo que voy a decir sin tapujos, lastimosamente también ha habido un poco de purismo frente a estos temas. Entonces, en la comunidad contable colombiana, si no es de ciertas formas, o sea, es decir, creo que con Jaime nos complementamos bien en esto. Si no cumple ciertos criterios, no sirve. Y tal vez es mejor no enseñarlos, porque se estaría a los estudiantes a ser instrumentales, o se estaría enseñando algo que no va a cambiar el mundo. Y quise plantear esta discusión crítica y profunda, justamente para decir, no es suficiente, pero es necesario tener lo que tenemos hoy, es lo que hay hoy, y cómo hacemos justamente para acercarnos siquiera a eso que hay hoy, porque estamos tan rezagados que no conocemos los avances que existen hoy, los instrumentos que existen hoy, las propuestas que existen hoy, y ya queremos entonces de cierta manera descalificarlas porque no tienen una coherencia adecuada. Entonces yo creo que aquí se requiere una actitud de diálogo, de incorporación paulatina, crítica, consciente, pero dar la oportunidad para que porque creo que también una reflexión que hago frente a esto es la personalización de estos procesos. Hay que dar la apertura a los futuros profesionales en lo que está emergiendo, lo que está disponible sobre sostenibilidad, sobre información no financiera, pero sin caer en que si para el profesor César esto no es adecuado, entonces no va a ir. O si para el profesor Jaime Andrés esto es lo mejor, debe ir. No hay que personalizar sobre nuestras formaciones, experiencias y criterios, sino dar lo necesario y dar la mayor cantidad posible de ofertas y miradas a nuestros estudiantes. Entonces yo haría como una reflexión un poco más íntima desde el rol de profesores y quienes estamos hoy liderando estos procesos curriculares y esa responsabilidad. Tal vez sería como mi mirada de cierre. Por el chat les compartí justamente algunos de lo que nos planteó el profesor Jaime, más el texto del profesor Charles Cho de si los contadores podemos o no salvar el mundo. Pues gracias a los dos, y con esta mirada salvadora del mundo, agradecerles muchísimo, Jaime. Esta es tu casa. Has sido un panelista muy importante, nos has apoyado mucho y vas a seguirnos apoyando. Muchísimas gracias por eso. César, nuestro querido decano, que más allá hoy eres un profesor y nos has aportado y colaborado en este trabajo en el que estamos, que consideramos fundamental en este periodo histórico, no solo de nuestra facultad, sino del mundo contable en Colombia. A todos nuestros participantes, a los que nos están escuchando vía Facebook Live y a los que nos siguen escuchando, porque los paneles han sido realmente un éxito y han tenido una reproducción masiva en estas últimas semanas. Entonces, a todos ustedes que nos escucharán también en el futuro, un agradecimiento, una invitación a los profesores que estamos acá, los estudiantes que estamos acá, los egresados que estamos acá, que estamos formando entre todos y que hacemos todos esta facultad que somos todos, pues que sigamos reflexionando, que compartan y sigan compartiendo con nosotros sus reflexiones, sus aportes, sus comentarios, sus dudas también, porque todo esto nos ayuda a complementar el trabajo en el que estamos, que es un trabajo eminentemente colectivo en el que estamos participando
todos como comunidad académica, como comunidad externalista, como comunidad contable. Mil y mil gracias a todos. Con esto doy cierre a nuestro sexto panel, el último de este ciclo de paneles, pero vendrán muchos más, pero de este primer ciclo teníamos programados estos 6 y con este cerramos. Muchas gracias, muy contentos del éxito que han tenido estos paneles, estos encuentros, esta cercanía con todos, como vuelvo y lo manifiesto, con toda la facultad que somos todos. Un abrazo fraterno para todos, un buen día, un buen fin de semana y que sigamos muy contentos también con nuestra medalla de plata, ¿no? Entonces, que sigamos celebrando y que celebremos muy alegremente hoy, Día de Bogotá, mañana, pues 7 de agosto, ¿cierto? Fiesta Patria, que sigamos entonces celebrando muy contentos. Un buen día para todos, muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, feliz día. Hasta luego. Gracias, buen día para todos. Hasta pronto, buen día.